Primero que nada, bueno, buenas tardes. Gracias a algunos compañeros que me invitaron, para mí es un gusto realmente. A mí siempre me interesó el tema del cordobazo por algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se enfoca la historia, por un lado, por otro lado también por las características políticas que tuvo el cordobazo, pero uno nota que la historia la presentan siempre como el hecho en sí mismo, como que, bueno, un día, no sé, el 29 de mayo, los trabajadores cordobeses se levantaron enojados porque no sé qué e hicieron el cordobazo. Y esto, hay un compañero, Rodolfo Walsh, tiene una frase que más o menos se refiere a esto diciendo que los que nos dominan nos quieren hacer creer que nuestras historias son individuales, que no son una construcción colectiva. Y el cordobazo es un ejemplo de esto. O sea, uno no puede pensar al cordobazo dejando de lado la reforma universitaria. Y miren cuánto atrás me voy. Esa es una historia de lucha de los estudiantes cordobeses, que se reflejó directamente en el 66, porque a partir del 66 los estudiantes cordobeses enfrentaron al gobierno, a la dictadura de Onganía. Y bueno, ahí casualmente, o no tan casualmente, mucho tiene que ver el radicalismo con la reforma universitaria, que instaló una forma de pensar a la universidad y además una forma de pelea por defender lo que creen. El tema del estudiantado. También el tema del desarrollo industrial de Córdoba. Córdoba en el año 69 era una provincia casi sin desocupación. Una provincia con un altísimo desarrollo industrial y con los mejores salarios del país. La primera gran movilización fueron los trabajadores de ICA y de las distintas empresas en ese momento automotrices en Córdoba que abandonan el trabajo y empiezan a marchar para Córdoba. Por eso el primer asesinado es Mena, que era un trabajador del ESMACA, un trabajador radical del ESMACA. Tampoco podemos entenderlo, digo yo, sin ver que desde el 66 en adelante, así como hubo sectores de la burocracia sindical, que Bandor es un claro ejemplo, que en algún punto adhirieron, propiciaron y acompañaron, por lo menos durante una etapa grande, al gobierno que se llamaba la Revolución Argentina, la que encabezaba Onganía, después de haber destituido. ¿Alguno sabe por qué? ¿Cuál era la razón por la cual salieron los trabajadores de Córdoba a hacer una huelga? Ellos tenían una cosa que se llamaba el sábado inglés. Claro. Esto es que, digamos, uno trabajaba más horas, un par de horas más por día, de lunes a viernes, y el sábado no trabajaba. El gobierno de Onganía y el interventor militar en ese momento en la provincia intentan sacar el llamado sábado inglés. Y los trabajadores que venían haciendo asambleas muy grandes y masivas resuelven salir a la calle. También hay que tener en cuenta, en este mismo marco, el hecho de la formación en su momento de la CGT de los argentinos, que rompe con el bandorismo en marzo del 68 y se construyen como una central distinta. O sea, esa es otra historia. Dicen, el movimiento obrero argentino estuvo unido muy pocas veces. Durante los primeros y hasta el 55 el gobierno de Perón, en el 73 llegó unida y después hubo un momento con Alfonsín, que también Alfonsín, fueron los únicos momentos, digamos, históricos que uno encuentra a la central en ese momento. No, que tiende siempre, y es lógico, a todos nos pasa, a pensar la historia y lo que ocurre en términos de personas simplemente. Moyano, mientras en este país había cosas para repartir desde el Estado, Moyano era un aliado indispensable para ello. Él le aseguraba, porque aparecía la primera paritaria, que era la de camioneros, diciendo, firmamos por tanto, que siempre era más o menos lo que el gobierno quería dar. Pero Moyano ahí le servía. Cuando llega la crisis y las cosas empiezan a dificultar, digamos, si alguna virtud
tiene Moyano, que yo le encuentro muy pocas, pero una que sí puedo decir es que en general él es un viejo bandorista, es decir, uno de los pocos bandoristas. Te pego, no te, digamos, pero quiero arreglar. Y generalmente saca, puede ver cualquiera, buenos convenios. Cuando empieza la crisis, Moyano no es el más útil. Necesita peores que Moyano para garantizar el modelo económico y la cuestión de los aumentos salariales. Y ahí recurre, particularmente creo que esa es la explicación de la ruptura de Moyano y de los límites de su ruptura. Puede llegar al secretario general de la UOCRA, Canas Vélez, era un tipo que estaba convencido, plenamente convencido, de que había que unificar, que hacer lo que nosotros hacemos a veces en la CGT, con la CGT, desde la CTA, que es la unidad en la acción, que es una cuestión menos que estratégica, y mucho menos que inclusive que táctica. Es, digamos, si nos ponemos de acuerdo en esto, salgamos todos juntos para tener más fuerza, sin unirse ni en términos políticos, ni el primer punto de contacto lo arma Canas Vélez con el Pidio Torres y con Tosco, porque él decía, si estos dos se ponen de acuerdo, la huelga va a ser un éxito. Entonces estaba reunido, estaba en el sindicato de Luz y Fuerza, y desde ahí lo llama al Pidio Torres. El Pidio Torres, él le dice, bueno, mirá, estoy acá con el gringo Tosco, y Tosco, que sabía con quién estaba hablando, le dice, decirle que se vaya a la reputa que los parió. Entonces el Pidio, Canas Vélez le dice, te manda un abrazo, saludos. Entonces, no, lo estoy puteando, decía el gringo. Bueno, sí, ya se van a ver. Digamos, en realidad no se equivocó Canas Vélez, porque realmente la acción en conjunto de estos dos gremios, además demuestra unas cosas, que algún burócrata, hasta aún los burócratas, puestos en determinado lugar, a veces el viento de la historia lo lleva para el lado que jamás la inmensa mayoría de los que pelearon ahí, entre los estudiantes, entre los trabajadores, terminaron todos construyendo una nueva camada que realmente era impactante ver, ya no solamente al activismo sindical, ya no solamente a los obreros, ya no solamente al activismo estudiantil, ya no solamente a los estudiantes, sino al pueblo. Ahí la gente salía y le abría la puerta al compañero que estaba corriendo, le acercaba algún mueble roto para las distintas fogatas que iban armando. El mismo 29 van y prenden fuego, ya para esto había una cantidad de 3 o 4 muertos, van y cierran y prenden fuego una confitería clásica de allí, la Jockey Club, porque todos sentían que bueno, ahí estaba casi el enemigo con el cual estaban luchando y todos estuvieron de acuerdo. Pero después cuando hacían falta más barricadas, entraron a una agencia de Citroën y sacaban los Citroën, los prendían fuego y ahí casi se nos divide el cordobazo. Porque la mitad decía, no, los Citroën no, que son autos paralizosos, los médicos atendiendo a los heridos y sacándolos por la puerta trasera del hospital, porque hubo la primera etapa, digamos, no sé, más o menos saben cómo fue, bueno, avanzan los trabajadores de esta columna donde iba Máximo Mena, llegan a Córdoba, se suman otros trabajadores, se suman los estudiantes y empieza un combate con la policía. Hay una foto famosa que se ve a los policías con los caballos retrocediendo, pero esto fue después del mediodía. O sea, hubo francotiradores, hubo compañeros que... Bueno, contaba el hermano de Mena que al otro día, en el medio del conflicto, lo llevan a enterrar a su hermano. Y pasó un helicóptero del ejército y ametralló, le tiró a la gente que estaba yendo a acompañar el entierro. La policía, cuando debe retroceder, se organiza en francotiradores, cosa que es absolutamente cierta, y hay varios compañeros muertos por la acción de los francotiradores, y otro grupo de estudiantes, de trabajadores, esta vez que baja el ejército. Ya, después del 29, después del triunfo, lo que ocurre es que entran las tropas aerotransportadas, ingresan, no recuerdo el nombre del general, pero un tipo bastante conocido, es uno de los que ingresa, después fue medio peronista, bueno, los milicos siempre terminan siendo medio peronistas, ¿no? Terminó jugando algún rol en el peronismo, pero fueron los militares los que recién pudieron frenar esa acción. Lo que no pudieron frenar es
es que la lucha continúa. No hay ninguna duda que las luchas nunca empiezan un día y tampoco terminan en un día. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hoy se va a reflejar dentro de bastante tiempo. Yo creo que esa es la más maravillosa generosidad de un militante político. Sabe que lo que está haciendo hoy quizás no lo vea, que quizás lo vean sus hijos, que quizás lo vean sus nietos, pero igual cada mañana se levanta a decir, yo voy a pelear por el cordobazo, digamos, por eso digo que es fruto de todas otras luchas, de gente que murió, de Pampillón, de tantos cordobeses que dieron la vida, que lucharon, o no dieron la vida, pero digamos, lucharon toda su vida sin ver los resultados. Todo eso construyó. Yo creo que esto es importante. Y además está bueno en estas etapas donde todos nos vemos apurados por ver resultados. Y a veces eso nos lleva a tomar pequeños atajos. Y en política no hay nada peor que un atajo. El atajo en política es callarse. La construcción es colectiva y por lo tanto es lenta. No hay manera de que no sea así. Uno quiere, más de una vez pasa, ¿no? Termina un paro, por ejemplo, en la CTA y uno dice, che, ¿y consiguieron algo con el paro? Y no, digamos, porque la verdad es que no. Lo que empezamos a conseguir es a pensar en común, a avanzar en común y a construir en común un futuro que por ahí no vamos a ver. Realmente en serio creo que es importante este concepto, el concepto de autonomía de los trabajadores frente al gobierno que sea. Si mañana es gobierno el radicalismo, ojalá que la OTR le marque diferencia, digo la OTR, o cualquiera de los afiliados, pero digo desde el punto de vista de los sindicales, porque así vamos a hacer que el gobierno al cual uno elige haga las cosas del seguidismo acrítico que recibe este gobierno. Y realmente es absolutamente... El valor del cordobazo se da en distintas cuestiones. La primera de todas es la unidad. Es la unidad. Ahí había radicales, peronistas, comunistas, trotskistas, demócratas cristianos. Estaban todos ahí, estaban todos en la calle. Y todos estaban peleando, sabiendo que... Por lo mismo. Exactamente, por lo mismo. Ese terrible desafío, más aún en una sociedad que empieza a decirnos, o hace rato nos viene diciendo, de este lado los amigos y de este lado los enemigos. Yo creo que en la sociedad hay enemigos. Yo no me compro la historia Disney de que somos todos buenos. No, hay gente con la cual uno, si le va bien a esa gente, nos va mal a nosotros. El PRO reúne a la mayoría, como ejemplo lo pongo, ¿no? Pero, digamos, reúne a la mayoría de ellos que si a ellos les va bien, a nosotros va mal. Pero también en el gobierno nacional hay varios de eso, ¿eh? Cada vez que Cristóbal López le va bien, ¿no? Digamos, cada vez que Lázaro Báez le va bien, cada vez que a Cirigliano le va bien, digamos, Rudy Ulloa. Entonces, digo, no es cierto, pero sí es cierto que el campo de las coincidencias es más grande. Y el día que nosotros lo entendamos, vamos a ser un gran cordobazo. No me refiero solamente a salir a la calle a matar o que nos maten. Me refiero al deseo de luchar en común. Eso yo creo que es central, el tema de la unidad. Lo que ahí se demostró es un camino para pensar. Entonces, en ese clima donde todos pensábamos que estaba ahí nomás, que el cielo estaba ahí nomás, y que era cuestión de ser capaces solamente de dar la pelea, no nos importaba un carajo la vida. O sea, cuidábamos la vida, la queríamos ser felices y vivir mejor, a una costa de perderla. Entonces, en ese momento se dieron esas características. Hoy, por suerte, digamos, la situación... No para hacer un cordobazo así o sí, qué sé yo, será la historia lo que lo marque. Lo seguro es que para construir el país que queremos. Es imposible que no lo hagamos en la unidad. Por eso para mí es importante. Sí hay una vieja frase que puede servir para entender la unidad, y con esto cierro, que no me pertenece, que dice, debemos ser estrictos, rígidos con los principios y flexibles con el ser humano. Esa frase la dijo Hipólito Yrigoyen. Y realmente me parece una frase que, digamos, es la clave de cómo tenemos que construir la vida.